Ella llamó a la puerta en medio de la ventisca, pidiendo solo refugio. Pero lo que ocurrió después entre la dama motociclista, sus 20 mujeres y el marino arruinado, padre soltero, nadie podía imaginarlo. Suscríbanse y cuenten desde dónde están viendo este video. El viento descendía desde las cumbres de Sierra Bluff, con un silbido que parecía surgir de los huesos mismos de la montaña. Golpeaba contra las paredes del viejo Lodge Polar Peak, como si quisiera arrancarlo del suelo y arrastrarlo hacia la nada blanca que se extendía en todas direcciones. Cada ventisca traía consigo un puñado de nieve que se arremolinaba contra las ventanas, formando figuras caprichosas que el calor débil del interior no alcanzaba a derretir. En ese lugar aislado, donde el silencio pesaba más que la propia nieve, Owen Mercer permanecía detrás del mostrador de madera, observando la pequeña lámpara que iluminaba apenas unos centímetros alrededor. La luz amarillenta marcaba sombras profundas bajo sus ojos cansados, esas sombras que no venían solo del agotamiento físico, sino del peso invisible de años de lucha silenciosa contra una vida que parecía empeñada en ponerlo a prueba. En sus manos grandes y ásperas reposaba la vieja caja registradora metálica que había comprado en una subasta hacía casi una década, cuando su sueño de levantar un lodge en las montañas todavía parecía posible. La abrió con una lentitud casi ritual, como si temiera la confirmación inevitable, y allí dentro vio los solitarios $58 que quedaban de la última semana. Un suspiro escapó de sus labios, no de sorpresa, sino de resignación. Sabía desde hacía meses que el final se acercaba, pero ver la escasez de dinero materializada en ese pequeño compartimento metálico era una herida más profunda que cualquier otra. A unos centímetros de la caja estaba el sobre azul que intentaba ignorar desde la mañana. Una esquina arrugada revelaba cuántas veces lo había doblado e intentado dejar fuera de la vista, como si esconderlo pudiera cambiar su contenido. El banco le otorgaba 10 días para pagar $18,000. 10, no 10 semanas, no 10 meses. 10 días para salvar el lugar que había construido con sus propias manos, el lugar donde su hija había dado sus primeros pasos y donde él había intentado empezar de nuevo tras perder a su esposa. Owen sintió el impulso de cerrar los ojos y dejarse caer sobre la silla, pero se obligó a mantenerse firme. No podía permitirse flaquear, no cuando Kayla dormía en la habitación contigua, envuelta en el viejo mantel que su madre había tejido cuando aún soñaban con una vida larga y tranquila. El recuerdo de su esposa se le apareció como un destello cálido, un recuerdo teñido de suavidad y dolor. Kayla respiraba con la serenidad de quien desconoce el peso del mundo, y Owen deseaba que siguiera así, que no supiera todavía que la tormenta que golpeaba afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de arrastrar sus vidas. La noche seguía avanzando, espesa y blanca, borrando la carretera que serpenteaba hacia la civilización. Ni un solo vehículo se atrevía a cruzar el paso en una tormenta como esa. Owen revisó las provisiones: un poco de frijoles, unas papas, los restos del café y un tanque casi vacío del generador. Con cada minuto, parecía que la montaña se cerraba más sobre ellos, aislándolos del mundo como una prisión helada. Y entonces lo oyó, un ruido que no encajaba, un murmullo que el viento no podía producir. Era un sonido grave, repetitivo, que crecía como un latido metálico. Owen frunció el ceño. No podía ser. Nadie en su sano juicio andaría por esas montañas en moto, no en medio de una ventisca tan feroz. Pero el sonido continuó, aumentando en intensidad, hasta que se volvió imposible de negar. Abrió la puerta pese al golpe helado que se estrelló contra él, y, entre la nieve que caía horizontalmente, aparecieron destellos de luz. Primero pocos, luego más, hasta que la línea se convirtió en una fila de faros avanzando en sincronía, como una manada dispuesta a enfrentarse a la furia de la montaña. 20 motocicletas emergieron del torbellino blanco, sus motores rugiendo con determinación. Las ruedas batían la nieve como si desafiaran a la propia tormenta. Owen sintió como la desconfianza se mezclaba con la incredulidad. 20 desconocidos en plena noche. 20 personas que, en otro contexto, podrían significar problemas. Pero en esas montañas, en ese clima, solo significaban una cosa. Estaban buscando refugio. La puerta del lodge se abrió de nuevo,
esta vez empujada por una ráfaga de viento que arrastró copos y hielo. Y en el umbral apareció ella, alta, con una trenza oscura cayéndole por la espalda, el rostro endurecido por el frío y el carácter. Su mirada firme se encontró con la de Owen sin flaquear. Avery Blackwell. Aunque Owen aún no sabía su nombre, comprendió de inmediato que era la líder, no solo por su posición delante de las demás, sino por la manera en que se movía, con seguridad, serenidad y autoridad natural. Las mujeres que la acompañaban entraron detrás de ella, agradecidas por el calor, sacudiéndose la nieve con movimientos rápidos. Sus chaquetas de cuero y cascos revelaban que pertenecían a un mismo grupo. Iron Horizons, un motoclub femenino conocido en varias ciudades por ayudar a mujeres en riesgo y a veteranos sin apoyo. Nunca habían pasado por ese paso, pero un evento en la otra cara de la montaña las había obligado a enfrentarse al peor clima del año. La tormenta cerró la salida y las empujó hacia el único refugio visible en varios kilómetros, el Lodge de Owen. Él evaluó la situación con los reflejos de un marine entrenado. 20 mujeres exhaustas, congeladas, con la ropa empapada y las manos temblorosas. No mostraban señales de amenaza ni intención violenta, solo necesidad urgente de calor y techo. Tomó una decisión inmediata, impulsada tanto por humanidad como por disciplina. Les permitiría quedarse. Mientras cerraba la puerta detrás de ellas, Kayla apareció en el umbral de la habitación, frotándose los ojos con curiosidad. Sus rizos oscuros estaban despeinados y llevaba el viejo suéter de lana que siempre usaba en invierno. Las motociclistas se quedaron en silencio por un instante al verla. Era como si la presencia de aquella niña trajera un rayo de luz en medio de la noche interminable. Varias mujeres sonrieron. Kayla, tímida, se escondió detrás del marco de la puerta, pero un par de ojos brillantes lograron sacarle una pequeña sonrisa. Ese gesto tan sencillo suavizó la tensión invisible que había llenado la sala. Owen preparó comida para ellas con lo poco que quedaba. Hervía frijoles y papas, mezclando ingredientes con cuidado para que alcanzara para todas. Las mujeres agradecidas se sentaron cerca de la vieja estufa, extendiendo las manos hacia el calor. Algunas se quitaron los guantes para revelar dedos rojos por el frío. Había cansancio en sus rostros, pero también una fuerza interior que llamaba la atención. Avery observaba el lugar con atención. Su mirada era analítica. Evaluaba cada rincón como si estuviera acostumbrada a identificar riesgos y necesidades. Cuando Owen se movió para dejar los platos, ella notó el sobre azul sobre el mostrador. No preguntó nada, pero sus ojos se estrecharon por una fracción de segundo. Era la mirada de alguien que reconocía el olor de los problemas desde kilómetros. No dijo ni una palabra al respecto, pero la imagen del sobre quedó grabada en su mente. Luego, cuando Kayla se acercó tímidamente a ofrecerle una taza de agua caliente, Avery sonrió con una calidez que contrastaba con su apariencia dura. Le agradeció con un gesto suave y la niña retrocedió algo avergonzada, escondiendo la sonrisa en sus manos. La noche siguió avanzando, pero dentro del lodge comenzó a construirse un pequeño refugio emocional. Había desconfianza, sí, pero también una corriente silenciosa de solidaridad. Las motociclistas hablaban en voz baja, compartían historias breves de la carretera, y una de ellas incluso le enseñó a Kayla cómo ajustar correctamente un pañuelo de cuello para que no dejara entrar la nieve. Owen, sin querer, se sorprendió sintiendo una chispa de tranquilidad en medio del caos. No sabía nada aún de quiénes eran esas mujeres, ni quién era la líder que lo observaba con ojos tan intensos. Pero esa chispa le recordó que no estaba tan solo como pensaba. Y aunque no podía imaginarlo todavía, la tormenta que había traído a esas 20 desconocidas cambiaría para siempre el destino del lodge, de Kayla y de él mismo. La nieve seguía cayendo afuera, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, el lodge parecía un hogar lleno de vida. Y esa vida, sin saberlo aún, sería el principio de una alianza que nacería en medio del hielo, la oscuridad y la necesidad compartida de sobrevivir a una tormenta que apenas estaba comenzando. La mañana llegó sin traer consuelo alguno. No había amanecido del todo. Más bien, la claridad tenue del exterior era apenas un reflejo pálido que luchaba por atravesar la tormenta. El viento seguía aullando con la misma ferocidad de la noche anterior,
como si la montaña se negara a permitir que el mundo recobrara su ritmo natural. La nieve golpeaba las ventanas en remolinos desordenados, acumulándose en capas que ocultaban casi por completo la vista hacia el exterior. Dentro del lodge, las motociclistas despertaban lentamente, algunas con los músculos entumecidos por el frío, otras con el rostro cansado por la tensión de haber dormido en un lugar desconocido, rodeadas de un clima amenazante. El murmullo de voces bajas comenzó a llenar los espacios, mezclándose con el crepitar de la estufa que seguía trabajando a duras penas para calentar el ambiente. Owen ya estaba de pie desde hacía rato. Apenas había dormido, no por desconfianza hacia las visitantes, sino porque los números y las preocupaciones habían seguido acosándolo durante toda la noche. La presencia de tantas personas en su lodge aceleraba el agotamiento de los ya escasos recursos, y aunque no se arrepentía de haberlas dejado entrar, sentía el peso de una responsabilidad aún mayor. Se asomó a la ventana y vio que la tormenta no solo continuaba, sino que parecía haberse fortalecido. El viento levantaba cortinas de nieve que borraban las huellas de los pasos y cubrían la carretera con una fuerza tan abrumadora que era imposible imaginar que alguien pudiera pasar por allí. Fue entonces cuando escuchó un golpe en el exterior. Un motor que no pertenecía a ninguna de las motocicletas que estaban bajo el cobertizo improvisado. Un rugido distinto, más profundo y regular, que indicaba el motor de un vehículo cubierto. Owen frunció el ceño. Ningún visitante inesperado podía ser una buena noticia en esas condiciones. Abrió la puerta con esfuerzo, sintiendo cómo la ráfaga helada le cortaba la respiración. A través del torbellino blanco vislumbró la silueta de un todoterreno negro que se abría paso entre la nieve. Sus luces se filtraban como cuchillos entre la tormenta, avanzando con una determinación casi antinatural para un clima tan implacable. El vehículo se detuvo frente al lodge, y una figura baja se abrió paso hacia la entrada con un portafolios en mano, y paso firme, como si la nevada no existiera. Cuando entró, se sacudió la nieve del abrigo con una impaciencia calculada y se ajustó el nudo de la corbata. Su expresión era una mezcla de falsa cordialidad y arrogancia contenida. Garrett Doyle se presentó alzando la voz para imponerse al ruido del viento. Represento a Summit Ridge Developers. Estoy aquí para verificar que todo esté en orden con la propiedad. Owen sintió un nudo en el estómago. Reconocía ese tono, ese estilo de hablar, esa insistencia disfrazada de cortesía. Ese hombre no estaba allí para verificar nada. Estaba allí para presionar, para acelerar el proceso de embargo, para asegurarse de que el lodge terminara en manos de la corporación cuanto antes. Antes de que pudiera responder, Avery apareció detrás de él, con la misma presencia firme que la noche anterior. Había observado la llegada del vehículo desde la ventana y había bajado de inmediato, sospechando que quienquiera que estuviera allí no venía a ofrecer ayuda. ¿Y cómo espera que alguien pueda venir a verificar algo en una tormenta como esta? Preguntó Avery con una voz clara, sin necesidad de elevarla. Doyle parpadeó, sorprendido por la interrupción. Su mirada intentó evaluarla en un segundo, pero ya se notaba que estaba incómodo. No esperaba encontrarse con alguien como ella. «Tengo autorización para inspeccionar la propiedad en cualquier momento», replicó él, intentando mantener la compostura. «Solo cumplo con mi trabajo». Avery dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Doyle y Owen. «No parece el mejor momento para cumplir con ese trabajo», respondió con una sonrisa fría. «Pero sí parece un excelente momento para aprovechar que el dueño está aislado por la tormenta». Doyle intentó replicar, pero notar la presencia de 20 mujeres detrás, algunas cruzadas de brazos, otras con expresión desafiante, lo descolocó por completo. No era el escenario que imaginaba. No era un pobre hombre solo y desesperado, sino un grupo numeroso, unido, resistente. Un terreno hostil para su estrategia. «Volveré cuando el clima mejore», murmuró finalmente con un tono menos firme que el inicial. «Haría bien en hacerlo», sentenció Avery sin apartar la mirada. Doyle se retiró con prisa, disfrazada de serenidad. Una vez en su vehículo, tardó varios intentos en arrancar, como si la tormenta quisiera impedirle marcharse. Cuando finalmente desapareció en la blancura, Owen sintió un peso menos sobre los hombros, pero también sintió otro, diferente. El reconocimiento profundo de que Avery había leído la situación con la precisión de alguien acostumbrado a defender territorios ajenos y propios. «Gracias»,
le dijo con sinceridad. Ella inclinó la cabeza, sin necesidad de palabras. Había sido un acto instintivo para ella, una reacción natural ante la injusticia y ante un depredador disfrazado de profesional. Mientras las motociclistas terminaban de organizarse para la jornada, un estruendo repentino estremeció las montañas. Un eco profundo, casi subterráneo, que hizo vibrar las ventanas. Kayla se aferró al brazo de su padre y varias mujeres se volvieron hacia el sonido, tensas. Eso fue una avalancha, dijo Owen con un tono grave. No había duda. La montaña gemía de esa manera solo cuando una masa de nieve se derrumbaba por alguna pendiente. Salieron a mirar desde la entrada, protegiéndose el rostro con los brazos. En la distancia, aunque la visibilidad era mínima, era posible distinguir una nube espesa elevándose donde antes estaba el paso que conducía hacia el sur. Con una sola mirada, Owen comprendió lo que significaba. «Estamos completamente aislados», murmuró. Ya no era solo una tormenta lo que los atrapaba. Ahora había un muro de nieve cerrando la única salida. Y antes de que pudiera informar a todas del peligro, otro sonido se apoderó del ambiente. Un zumbido irregular, una vibración seguida de un chasquido apagado. Las luces titilaron. El generador. Era como si la montaña se empeñara en llevarlos al límite. Owen bajó corriendo hacia la pequeña caseta donde estaba la máquina que alimentaba de electricidad al lodge. Las motociclistas lo siguieron, algunas con linternas, otras con herramientas improvisadas. En cuanto abrió la puerta, el golpe helado del aire reveló la gravedad de la situación. El motor estaba casi completamente cubierto de hielo. Si no actuaban rápido, perderían el poco calor que mantenía el lugar habitable. «Necesito limpiar las tuberías y descongelar esto», anunció Owen, aunque era evidente. «Si no lo hago ahora, en una hora estaremos sin luz ni calefacción». Avery lo miró con determinación. «No va solo». Sin esperar su permiso, escogió a dos de las motociclistas más fuertes y acostumbradas al trabajo físico. No había objeción que pudiera oponer. Era lógico y necesario. Las tres lo acompañaron afuera, abriéndose paso entre la nieve que les golpeaba con furia. El frío era tan extremo que el aire les quemaba los pulmones. El suelo crujía bajo sus botas, endurecido por capas de hielo. El generador, cubierto de escarcha, requería que alguien raspara el hielo con fuerza, mientras otro intentaba mover las piezas congeladas. Los dedos se entumecían a pesar de los guantes gruesos. El viento les arrancaba lágrimas que se congelaban al instante. El trabajo parecía interminable, como si la montaña quisiera ponerlos a prueba. Pero junto a Owen, las motociclistas no se rendían. Avery sostenía una linterna mientras él metía las manos en el interior helado del motor, moviendo tornillos, limpiando válvulas obstruidas. Ella observaba cada movimiento, lista para intervenir, pasar herramientas o cubrirle las manos para que recuperara un poco de calor. Finalmente, cuando la sensación en los dedos de Owen empezaba a desaparecer y cuando el motor parecía más una escultura de hielo que una máquina funcional, un ruido distinto emergió del interior. Un ronquido débil, pero constante. El generador tosió, vibró y con un gemido metálico volvió a encenderse. La luz regresó al lodge como un suspiro colectivo de alivio. De vuelta adentro, las mujeres se reunieron alrededor de Owen y las demás, ofreciéndoles mantas, bebidas calientes, palabras de agradecimiento. Avery, sin embargo, lo llevó aparte. Su mirada se había vuelto más seria. «He visto el sobre azul», admitió sin rodeos, «y sé que Summit Ridge no aparece en medio de una tormenta por casualidad». Owen bajó la mirada por un instante. Era inútil ocultarlo. Avery continuó. «Investigué a esa empresa hace un tiempo. Han presionado a otros dueños de propiedades pequeñas en zonas que quieren desarrollar. Sabía que intentaban comprar este terreno. Lo que no sabía era que estaban jugando tan sucio». Sus palabras cayeron como una revelación que a la vez confirmaba los temores más profundos de Owen. «No tengo cómo evitar que el banco me lo quite», confesó él con voz baja. «No tengo el dinero». Avery apoyó una mano firme en su brazo. «No vamos a dejar que pierdas este lugar. Ni tú, ni tu hija. Mis mujeres y yo hemos visto esto antes. Sabemos cómo defender a los nuestros». Su voz tenía la seguridad de alguien que había peleado muchas batallas y que no dudaba en enfrentarse a otra. En ese instante,
Owen entendió que la tormenta no solo había traído un grupo de motociclistas en busca de refugio, había traído aliadas. Y mientras la noche caía de nuevo sobre las montañas, dejando un silencio denso que solo interrumpía el rugido distante del viento, algo había cambiado en el interior del lodge. Ya no eran un hombre solitario, una niña pequeña y un puñado de mujeres atrapadas por el clima. Eran un grupo que comenzaba a unirse bajo una amenaza común, formando un lazo inesperado, una fuerza que no existía la noche anterior. La montaña seguía enviando desafíos, pero en el interior del lodge se estaba forjando otro tipo de resistencia. Una resistencia humana, firme y silenciosa, la que nace cuando las personas se unen no por elección, sino por necesidad, por empatía y por una determinación compartida de sobrevivir a la tormenta que apenas comenzaba a mostrar su verdadera intensidad. La noche cayó con una densidad que parecía absorber el último rastro de esperanza, como si la montaña, satisfecha con haberlos acorralado, quisiera ahora observar en silencio qué harían con la oscuridad que los envolvía. El lodge respiraba tenuemente gracias al generador que habían logrado reanimar a costa del agotamiento físico de Owen y de las dos motociclistas que lo acompañaron. Aún así, la luz que emanaba de las lámparas era inestable, temblorosa, como si cada parpadeo fuera un recordatorio de que nada, absolutamente nada, estaba garantizado. Las mujeres se reunieron cerca de la estufa, envueltas en mantas, tomando sorbos de bebidas calientes, que apenas lograban devolver algo de color a sus rostros. Kayla dormía apoyada en el regazo de una de las motociclistas mayores, una mujer robusta con una sonrisa amable que había decidido cuidarla mientras Owen verificaba el estado del combustible restante. Habían pasado horas desde que Garrett Doyle había desaparecido entre la tormenta, pero su visita seguía gravitando en el aire como un presagio inquietante. The Summit Ridge Developers no era solo una amenaza económica, era una sombra que parecía extenderse más allá de los papeles y los bancos, una presencia que buscaba ahogar cualquier rincón independiente que se interpusiera en sus planes. Owen, sentado junto a la estufa, frotaba sus manos para entrar en calor. El cansancio en su rostro era evidente. Ojos hundidos, barba desordenada, respiración pesada. A pesar de todo, había algo nuevo en él, una chispa, pequeña pero persistente, que había surgido después de la conversación con Avery. Esa mujer, con su porte firme y su mirada segura, había plantado la semilla de un pensamiento que hasta ese día no se había permitido tener. No estaba solo. Era un pensamiento peligroso, porque daba lugar a la esperanza, y la esperanza, en momentos así, podía doler más que el frío. Avery se sentó frente a él después de asegurarse de que todas las mujeres estaban acomodadas. La luz de la estufa proyectaba sombras alargadas en su rostro, suavizando la dureza habitual de su expresión. ¿Cuánto combustible queda?, preguntó ella. Quizá unas horas, respondió Owen, evitando dramatizar, aunque ambos sabían lo que significaba. Entonces tenemos que aprovechar esas horas para pensar, dijo Avery, acercando un poco más su silla. Owen levantó la vista. En sus ojos, cansados pero alertas, había algo que ella no había visto antes. Vulnerabilidad, sí, pero también un inicio de confianza. Has pasado por cosas difíciles antes, ¿verdad?, continuó ella con un tono más suave. Owen asintió. La guerra te enseña a soportar, dijo, pero no te enseña a empezar de cero. Cuando perdí a mi esposa, pensé que sería lo más duro que viviría. Luego vino esto, la deuda, el lodge cayéndose a pedazos, las cuentas acumulándose. Me acostumbré a sobrevivir, no a avanzar. Avery lo observó unos segundos, estudiando la manera en que su voz titubeaba ligeramente al hablar de su pasado. Sobrevivir ya es avanzar, dijo finalmente. No todos lo logran. Y créeme, he visto casos. Owen esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible, pero lo bastante real como para que Avery sintiera que había dicho algo importante. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Cómo terminaste liderando un grupo como Iron Horizons? Su mirada se desvió hacia la ventana empañada por el vapor, como si buscara allí las palabras que no solía pronunciar. Porque vi demasiadas personas quedar abandonadas, respondió. Mujeres sin familia, veteranos sin apoyo, gente con vidas quebradas que nadie quería ver. Un día me cansé. Decidí que si nadie iba a protegerlas,
lo haríamos nosotras. Y así empezó todo. Owen asintió, comprendiendo más de lo que decía. La conversación continuó, suave, íntima, fluyendo entre pausas profundas, donde no hacía falta pronunciar nada. Las voces del resto del grupo se desvanecieron en un fondo difuso, mientras ellos dos compartían recuerdos y silencios. Había algo en esa noche, en esa unión forjada por la tormenta, que los hacía ver uno en el otro una especie de reflejo. Dos personas acostumbradas a cargar con más de lo que el mundo consideraba justo. Pero incluso ese momento de calma tenía un límite. Un ruido lejano, un rugido apagado al principio, interrumpió la conversación. Owen levantó la vista con el ceño fruncido. Avery también lo escuchó. No era el viento, ni la tormenta, ni el generador. Era otra cosa. Ambas se pusieron de pie casi al mismo tiempo, avanzando hacia la ventana más cercana. Las mujeres despertaron de inmediato, alertadas por el cambio en el ambiente. El rugido se intensificó. Se convirtió en un murmullo constante, un temblor grave que parecía abrirse paso entre la nieve. Y de pronto se transformó en un estruendo poderoso, reconocible para cualquiera que hubiese pasado tiempo en la carretera. «Motores», susurró una de las motociclistas. Owen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Cómo era posible? Ningún vehículo debería haber podido atravesar la tormenta, ni menos la avalancha que había bloqueado el paso. Pero los sonidos eran claros, inconfundibles. Primero unos pocos, luego muchos. Un coro de motores golpeando al unísono contra la furia del viento. Avery abrió la puerta, y una ráfaga de nieve entró con violencia, obligando a varias mujeres a cubrirse el rostro. Pero a través de la cortina blanca comenzaron a verse luces, parpadeos, destellos, luego una fila de faros. 25 motocicletas emergieron de la tormenta, como espectros de acero avanzando contra lo imposible. Y detrás de ellas, un camión pequeño, golpeado por la nieve, cargado hasta el límite. Cuando finalmente se detuvieron frente al lodge, el rugido colectivo de los motores se apagó uno por uno, dejando un silencio que solo podían hacer después de un acto de valentía extraordinaria. Avery salió primero, seguida por Owen y varias mujeres. Una de las motociclistas recién llegadas se quitó el casco, revelando un rostro cubierto de hielo, pero lleno de determinación. «Recibimos tu señal, Avery», dijo con voz rasposa. «No íbamos a dejarte ahí arriba sola». Las demás mujeres se abalanzaron hacia ellas, abrazándose, llorando, riendo con incredulidad. Habían cruzado el paso de montaña de noche, desafiando una tormenta mortal, arriesgando sus vidas para llegar hasta aquel lodge donde sus compañeras estaban atrapadas. Owen sintió que algo se movía dentro de él, algo profundo, antiguo, un nudo que se deshacía lentamente. Nunca, desde que había dejado el ejército, había vuelto a sentir una hermandad tan auténtica, tan visceral. Y entonces vio el camión. Avery lo miró y asintió. «Comida, mantas, combustible, medicinas», explicó. Vinieron preparadas. Owen no supo qué decir. Solo sintió que la garganta se le cerraba. Aquellas mujeres no solo habían salvado a sus compañeras, también lo habían salvado a él y a su hija. El interior del lodge se llenó de vida. Las nuevas motociclistas descargaron cajas, ayudaron a las que estaban enfermas por el frío, compartieron historias del viaje peligroso que acababan de completar. El olor a comida caliente comenzó a mezclarse con el del café recién hecho y la madera ardiendo. Kayla despertó y, frotándose los ojos, observó el bullicio con asombro infantil. Varias motociclistas se agacharon para saludarla, haciéndola reír y esconderse detrás de su padre. La tensión se fue disolviendo poco a poco, transformándose en alivio, gratitud y una sensación de victoria compartida imposible de describir. Avery se acercó a Owen al final de la noche, cuando la actividad finalmente se calmaba. «Te dije que no estabas solo», murmuró ella. Owen la miró con una expresión que contenía todo lo que aún no podía decir. La montaña seguiría siendo dura. El conflicto con Summit Ridge aún no estaba resuelto. Pero en medio de aquel caos helado, rodeado de 20 mujeres que lo habían acompañado desde la noche anterior y otras 25 que habían cruzado la tormenta para salvarlas, él supo con certeza que algo había cambiado para siempre.
No había solo sobrevivido, había encontrado apoyo, había encontrado una fuerza inesperada, y aunque todavía no lo comprendía del todo, había encontrado en Avery un lazo que no se rompería con el deshielo. Afuera la tormenta continuaba golpeando las montañas, pero dentro del lodge por primera vez en mucho tiempo, la calidez de la vida humana vencía al frío. Y ese calor sería el que encendería la lucha que vendría en los días siguientes. La tormenta aún no había cedido del todo al amanecer siguiente, pero algo en el ambiente había cambiado. El viento seguía golpeando las paredes del lodge con insistencia, aunque ya no parecía tener la misma fuerza que la noche anterior. Quizá era la luz tenue que comenzaba a filtrarse entre las nubes, o tal vez era la presencia de tantas mujeres alrededor, moviéndose con determinación mientras organizaban suministros, repartían mantas y revisaban el estado de quienes habían sufrido más por el frío. El lodge, que hasta hacía unos días había estado casi vacío, respiraba ahora como un organismo vivo. El crujido de la madera, el calor de la estufa encendida, los murmullos de las motociclistas preparando café y comida, todo contribuía a crear una sensación de hogar que Owen no recordaba haber sentido desde hacía años. Caminaba entre cajas recién traídas del camión, inspeccionando latas de comida, paquetes de arroz, herramientas, medicinas, casi sin poder creer que tanto había llegado a su puerta en una noche en que se había sentido al borde del colapso. Había dormido poco, pero esa falta de sueño tenía un sabor distinto al habitual. No era por preocupación, sino por una mezcla de alivio, sorpresa y una tenue esperanza naciente que aún no se atrevía a aceptar del todo. Varias motociclistas lo saludaban con una sonrisa mientras pasaban. Otras le agradecían en voz baja por haberlas acogido, aunque él insistía una y otra vez en que era él quien debía agradecer. Después de todo, ellas no solo habían salvado a su hija, sino que habían salvado su hogar. En el centro de la sala, Avery conversaba con dos mujeres que parecían tener experiencia en logística. Sus gestos eran firmes, el tono calmado, la postura erguida. Desde que había llegado la primera vez, Owen había notado esa autoridad natural, esa mezcla de fuerza y sensibilidad que hacía que cualquiera la escuchara sin dudar. Cuando ella se percató de su presencia, terminó la conversación con un gesto ligero y se acercó a él. «Las cosas se ven un poco mejor esta mañana, ¿no crees?», preguntó con una sonrisa leve pero sincera. «Más de lo que podía imaginar», respondió Owen. «No sé cómo agradecer todo esto». Avery negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo. Cualquiera de nuestras mujeres habría hecho lo mismo. Y más aún por alguien que se quedó aquí solo, luchando contra el frío y contra un sistema que nunca ha jugado limpio contigo». Owen guardó silencio unos segundos. Sentía que había más detrás de esas palabras. Una comprensión profunda que excedía lo evidente. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz baja. «A veces pensé que el lodge no tenía futuro, que estaba condenado». Avery apoyó su mano en el marco de la mesa, como si ese pequeño gesto anclara la conversación a algo más profundo. «Pero no lo está», aseguró. «No mientras tengas gente dispuesta a luchar contigo. Y créeme, Owen, mucha gente está contigo». Antes de que pudiera responder, una motociclista joven se acercó corriendo con una carpeta llena de documentos. «Avery, los informes que pediste», anunció, entregándoselos. Avery los tomó, hojeó algunas páginas y frunció el ceño. Owen reconoció la expresión, la misma que había tenido cuando vio el sobre azul sobre el mostrador días atrás, la misma que tenía cuando Doyle entró al lodge durante la tormenta. Una expresión que no anunciaba peligro inmediato, pero sí trabajo, análisis y una batalla que se avecinaba. «¿Todo bien?», preguntó Owen. «Más o menos», respondió ella. «Estamos revisando las conexiones entre el banco y Summit Ridge, y por lo que veo aquí, hay muchas irregularidades, demasiadas». Lo miró con firmeza. «Esto no va a quedar así, no mientras dependamos de ello para salvar tu hogar». Durante el transcurso del día, varias de las motociclistas con conocimientos legales se instalaron en una mesa grande junto a la ventana, revisando documentos, descifrando contratos, haciendo llamadas en voz baja a contactos en distintas ciudades. La tormenta afuera era nada comparada con la tormenta silenciosa que ellas estaban preparando contra la corporación. Horas después, las noticias comenzaron a aflorar.
un banco que aprobaba préstamos sin revisar documentos importantes, un desarrollador que presionaba indebidamente para ejecutar embargos acelerados, empleados que habían omitido irregularidades a cambio de beneficios internos, y en el centro de todo, el terreno de Owen, situado en una ubicación perfecta para la futura expansión de Summit Ridge. Pero esa expansión requería que él desapareciera del mapa. Avery dejó los papeles sobre la mesa y suspiró profundamente. No era sorpresa, era confirmación. Van a meterse en problemas, dijo una de las motociclistas, señalando un documento. Esto podría escalar más de lo que imaginan. Y escalará, respondió Avery, porque no vamos a permitir que se salgan con la suya. La decisión estaba tomada, no solo por Avery, sino por todas las mujeres del club. Era una batalla por Owen, pero también por todas las personas como él, aquellas que eran aplastadas por sistemas indiferentes. Los días siguientes fueron intensos. Mientras la tormenta aflojaba y las carreteras comenzaban a reabrirse lentamente, Avery y su equipo legal se movían con precisión quirúrgica. Presentaron denuncias, contactaron supervisores bancarios, recopilaron pruebas, redactaron informes. El banco, sorprendido por la fuerza del ataque, anunció una auditoría urgente. Las operaciones de Summit Ridge quedaron suspendidas temporalmente, y el embargo sobre el Lodge, congelado. Fue una mañana tranquila cuando Owen recibió la llamada oficial. La propiedad ya no estaba en riesgo. Podía mantener su hogar. Su respuesta fue silencio. Un silencio largo, profundo y lleno de emociones que su voz no era capaz de expresar. Cuando colgó, salió al patio donde varias motociclistas estaban limpiando el techo del cobertizo. Avery estaba cerca, hablando con dos de ellas. Owen se acercó despacio. Ella lo vio venir y se detuvo. No hicieron falta palabras. Él tenía los ojos ligeramente humedecidos. Ella tenía la mirada suave, sabia, como quien ya anticipa lo que está a punto de suceder. Kayla apareció corriendo desde la puerta del lodge con un papel en la mano. Era un dibujo recién terminado, hecho con los lápices de colores que una de las motociclistas le había regalado. Se lo entregó a Avery con la timidez dulce que la caracterizaba. Avery lo sostuvo con cuidado, observándolo con atención. El dibujo mostraba el lodge rodeado de montañas, veintenas de motocicletas estacionadas alrededor, y en el centro un gran círculo de personas tomadas de la mano. En medio del círculo, Kayla había dibujado a su padre y a Avery. Owen tragó saliva. Avery tardó varios segundos en levantar la mirada. Cuando lo hizo, sus ojos brillaban con una emoción inesperada. No era solo gratitud ni orgullo. Era algo más profundo, más humano, más íntimo. Ella dobló el dibujo con suavidad, como si se tratara de algo sagrado. Luego dio un paso hacia él. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Puso su mano en el hombro de Owen, un gesto simple que transmitía todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. Reconocimiento, respeto, alianza y un afecto silencioso que ambos habían sentido crecer desde aquella noche en que los motores se escucharon en la lejanía. El viento sopló suavemente alrededor de ellos, arrastrando el último rastro de la tormenta. El cielo, que había sido gris durante días, mostraba ahora franjas de azul entre las nubes que se retiraban. La montaña seguía siendo dura, fría y desafiante. Pero el lodge ya no era un lugar condenado al aislamiento. Era un refugio vivo, un símbolo de resistencia y una nueva historia que apenas comenzaba a escribirse. Y mientras Avery y Owen se quedaron allí unos segundos más, mirando el horizonte despejado, ambos supieron sin decirlo que las tormentas podían volver, pero que nunca más las enfrentarían solos. Si esta historia les llegó al corazón, apoyen el canal. Suscríbanse para no perderse los próximos videos y ver lo que viene después. Compartan este video para que más personas conozcan esta historia. Y escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo.